Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos bienvenida a esta actividad de la Secretaría de Extensión y Bienestar. Hoy vamos a estar conversando con dos profesionales de la salud, que ahora voy a presentar, sobre la temática de la diabetes, que es una enfermedad que nos afecta muy de cerca a toda la población, que a veces no conocemos en profundidad cuáles son sus síntomas, cuáles son las alertas para ir a tratarse o a consultar con los profesionales de la salud, así que nos parecía muy interesante, obviamente, darle la bienvenida a estos dos disertantes. William Castillo es especialista en medicina familiar, tiene un gran currículum, también es investigador, pero no nos dejó decir mucho. Y Carlos también, son miembros académicos de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Maimónides, así que les damos una calurosa bienvenida, les agradecemos su presencia en esta tarde, y cualquier cosa, quienes están escuchando, pueden realizar preguntas mediante el chat o levantar la mano después de la exposición para realizar sus consultas. Así que muchas gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias, un gusto compartir con ustedes, saludar y agradecer a las autoridades institucionales de la Universidad Nacional Almirante Brown, que está dando espacio y oportunidades a la comunidad local, así como también a los aledaños. Y bueno, nosotros desde las otras universidades estamos contribuyendo en un intercambio genuino y de buena voluntad para poder acompañar estas iniciativas y actividades de la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional Almirante Brown, así que felicitaciones por todas las gestiones que están realizando. Y en este momento lo que voy a compartir, quien les habla, soy el profesor Carlos Oscar Lépez. Estoy en este momento en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y como miembro de la Asociación Transdisciplinar de Heridas, Estomas e Incontinencias, tenemos preparado en el mes azul, que se denomina así, para el mes de noviembre, en el cual se celebra el 14 de noviembre, se determina el Día Internacional de la Diabetes Mellitus, y el 1 de noviembre inicia en cada punto del país y de la región de Latinoamérica, junto con distintas sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil, actividades e iniciativas que contribuyan al conocimiento y a la concientización sobre los cuidados del pie diabético como una de las complicaciones a tener en cuenta en los términos de las situaciones que puede generar la diabetes dentro de sus procesos de complicación. Por lo tanto, lo que tengo para compartir con ustedes, que después se lo vamos a hacer acercar a través de la conexión con el equipo como la licenciada Guillermina Cipriano, que vamos a enviarle este video que se va a compartir en este momento. Vamos a presentar generalidades del cuidado del pie diabético en el marco de la campaña nacional del pie diabético. Y a continuación vamos a... 1 de noviembre, campaña nacional de cuidados del pie diabético. La diabetes genera alteraciones en la circulación sanguínea y el funcionamiento de los nervios que disminuyen la capacidad para percibir el dolor, calor o frío intenso, especialmente en los pies. Por eso, la inspección periódica de los pies, con una correcta higiene y el uso del calzado adecuado, es fundamental para prevenir y detectar de manera precoz la aparición de lesiones. Inspeccione diariamente sus pies con una buena iluminación y, de ser necesario, con la ayuda de un espejo o lupa para detectar cambios de temperatura y color de piel, callos, durezas, ampollas, heridas o cortes. Lave sus pies diariamente con agua templada y aplique cremas hidratantes después del baño, y evite el uso de alcohol, perfumes, callicidas y la inmersión de sus pies por más de 5 minutos. No acerque sus pies a fuentes de calor como estufas o calefactores, y evite el uso de bolsas de agua caliente o mantas térmicas. Corte sus uñas de forma recta, preferentemente después del baño, y utilice limas de cartón para pulir los bordes suavemente. Concurra a un podólogo especializado para el tratamiento de callos, durezas o deformidades en las uñas, y utilice zapatos amplios, de punta redonda, suela flexible y sin costuras, que se sujeten con cordones o velcro. Antes del uso del calzado, inspeccione con la mano en su interior en busca de objetos extraños, costuras o insectos que puedan generar una lesión. Use medias de algodón, sin costuras y de colores claros para detectar sangrados en caso de lesiones inadvertidas. Recomendaciones generales. Mantenga su glucemia en niveles normales para prevenir complicaciones. Realice actividad física, ya que caminar diariamente favorece la circulación. Asesórese con las sociedades científicas de su país o zona de residencia, y si alguien en su entorno social tiene problemas con sus pies, recomiéndele la consulta con un profesional.
Esta es una recomendación de la Asociación Transdisciplinar y la Confederación Multidisciplinar Latinoamericana de Heridas, Estomas e Incontinencia. Bueno, básicamente lo que pasaba en los slides eran las recomendaciones generales sobre el cuidado del pie diabético en cuanto al calzado, al uso de las medidas que no sean elastocompresivas, producto de la presión que pueden generar sobre la superficie vascular, que obviamente son las venas y las arterias que circulan en esa región del pie y que obviamente afectan la circulación local para generar nutrientes y oxígeno hacia el tejido del pie propiamente dicho, en el caso que provocan riesgos vasculares propiamente dicho dentro del pie. También es importante tener en cuenta que dentro de las complicaciones están la neuropatía del pie diabético, es decir, la presencia de una complicación del nervio que atraviesa esa zona y que puede generar complicaciones severas. Por lo tanto, es fundamental que inspeccione diariamente sus pies y si detecta alguna induración o callosidades o características que son anómalas o diferentes a lo habitual en su formación, entonces también tenga en cuenta eso. En el cuidado del corte de las uñas deben ser en forma recta, no en forma oblicua, ya que de esa manera evitamos los cortes en zonas inguinales. En este sentido es importante tener en cuenta que un lecho de una herida dentro de la zona del pie, ya sea en las falanges, en los dedos, o por debajo, en la zona plantar, puede iniciar el requerimiento de la consulta con los profesionales. Tener en cuenta que en la Argentina contamos con la Federación Argentina de Diabetes, Sociedad Argentina de Diabetes, así como también ATEI, que es la Asociación Transdisciplinaria de Heridas, Estomas e Incontinencia, y somos las sociedades que estamos a cargo del asesoramiento y el acompañamiento gratuito y voluntario para la comunidad. Así como también es importante tener en cuenta centros de referencia. También es importante, en el caso del diabético, controlar otros parámetros como la glucemia, ¿sí? Que se hace a través de un sensor de glucemia, que se utilizan tiras reactivas para ello, y un pencil, una lapicera, que tiene una lanceta que permite poder obtener la gota de sangre para poder medir en el monitor de ese aparato el registro de glucemia. Y habitualmente, en el caso de controles de rutina, se utilizan estudios de laboratorio donde se hace la titulación y la medición de laboratorio por química, una extracción de sangre y de orina para poder evaluar fundamentalmente en sangre la concentración de glucemia. Y esto es importante porque de esta manera podemos monitorizar el desarrollo y la regulación de la glucosa en el cuerpo, que se regula a través de una hormona que se conoce, que se llama insulina, y que la produce el páncreas, que es una glándula anexa muy importante del sistema digestivo. Recordar que nuestra alimentación y los hábitos saludables de la caminata, ¿sí? Actividades físicas, son fundamentales porque son factores de riesgo que constituyen un problema también y que, bueno, obviamente pueden potenciar la problemática de la diabetes. Por eso es importante también contar con el apoyo y asesoramiento de profesionales como los podólogos para el tratamiento y cuidado de los pies, con los traumatólogos en el caso de que tener malformaciones, con médico diabetólogo en el caso específicamente de tener una enfermedad, o en médicos generalistas y enfermería en los servicios de atención primaria de la salud, que son las unidades sanitarias. Tener en cuenta que el primer nivel de atención tiene una gran importancia y es fundamental tener siempre en cuenta dónde están las farmacias próximas y guía de teléfonos para poder llamar en el caso de una situación de alerta o emergencia. La descompensación es crítica y es compleja, pero se puede resolver en forma oportuna en la medida que actuamos en forma correcta, idónea y tomando las precauciones necesarias. Paso la palabra al doctor William Castillo para que pueda, desde el área médica, asesorarnos y poder explicarnos todo este fenómeno que es la diabetes y todas sus complicaciones, medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, y las terapéuticas que se instauran para el cuidado de la diabetes en general. Y fundamental decirles que una persona que tiene una enfermedad diabética también debe ser acompañada por su entorno socioafectivo, porque una enfermedad, cuando afecta a una persona, también afecta a su entorno. Entonces es importante acompañar al entorno y acompañar desde el punto de vista de lo comunitario. Por eso las universidades, dentro del rol de la responsabilidad social,
tenemos un compromiso con la comunidad de poder acompañarlas con distintos momentos y actores que puedan intervenir en el monitoreo y acompañamiento y detección de problemas para poder derivarlos o acompañarlos o poder orientarlos. Muchísimas gracias por este espacio y quedo a disposición a las preguntas una vez que termine, Willy. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Carlos. Y bueno, en el día de hoy se me convocó para dar una conferencia acerca de la diabetes con una orientación hacia la comunidad. Yo quería, bueno, preguntar frente a quienes estoy. Supongo que son estudiantes, ¿no? Pero ¿estudiantes de qué son? Nadie me dice. Bueno, pero sí están en el sector salud. Están tímidos, pero yo veo por acá algunos del sector salud. Sí, del sector salud de enfermería. Por acá. Ah, ok. Está bien, entonces, porque también veo. ya, ahí es que, bueno, nada, de eso depende lo que uno vaya a hablar, pero bueno, como personal sanitario, en el caso de los enfermeros y los acompañantes terapéuticos, son aquellos que tienen que de manera temprana poder detectar alguna de estas síntomas y signos para poder con cierta prontitud acudir a asistencia médica y que el paciente, las lesiones sean menos graves. Una enfermedad diagnosticada a tiempo o una lesión diagnosticada a tiempo y con un buen manejo puede tener un desenlace satisfactorio. No así con los pacientes que no están acompañados. Y como decía el profe Carlos, es importante no solamente el paciente, sino en el entorno en el que esté, porque el hombre es un ser biopsicosocial y también influye en su estado de salud, enfermedad de la sociedad y también la familia que lo rodea. Cuando él comentó esto, yo recuerdo que hay una clasificación en la familia, yo soy especialista en medicina familiar, y la familia, cuando uno hace un diagnóstico, también las familias pueden tener un diagnóstico de riesgo para la aparición de ciertas enfermedades cuando hay crisis normativas y paranormativas que pueden poner en riesgo un funcionamiento familiar. Voy a compartir la pantalla. Ok. Bien. Bueno, sabemos que esta jornada está enmarcada en el mes, en este mes de noviembre, que hay ciertas iniciativas por parte del sector salud para concientizar a la población frente a algunas enfermedades, entre ellas la diabetes mellitus, que tiene un día, que es el 14 de noviembre, es el Día Mundial de Lucha contra la Diabetes. Y bueno, en el marco de estos días estamos celebrando también esta actividad. Yo lo que hice fue una presentación de diabetes para la comunidad, pero porque somos nosotros los agentes de salud que cuando conversamos con los pacientes los que tenemos que intentar acercarles conocimientos para que ellos se apropien como un pilar de la terapéutica no farmacológica para el manejo de esta enfermedad. Por tanto, tenemos que ser agentes donde le llevemos esta información a cada uno de nuestros pacientes para que ellos aprendan a cómo manejarse. Incluso podemos tener pacientes, por ejemplo, que son diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2, que debido a, en el caso del tipo 2, al no control metabólico, terminen usando insulina. Y al paciente, por ejemplo, tenemos que enseñarle a cómo inyectarse la insulina, las zonas y cómo rotar a la hora de aplicarse la inyección. Hay lugares donde se usan, por ejemplo, los pencil, que son unos dosificadores, uno los mueve con una rosca que tiene encima y se lo aplica y ya la dosis está dada. Sin embargo, por ejemplo, los pacientes en Cuba no tienen acceso a ese tipo de dosificador y sin embargo se sigue inyectando con jeringuillas de 1 cc. Por tanto, hay que enseñarles cómo inyectar, la técnica de la inyección, incluso, bueno, rotar y también cómo mantener el material estéril, la conservación del medicamento, por ponerles algunos ejemplos, porque no van a depender de nosotros todo el tiempo irlos a inyectar a la casa, desayuno, almuerzo y comida, por poner un ejemplo. Igual también en manejo de las complicaciones, como la aparición de una lesión de pie diabético. Bueno,
El término diabetes mellitus describe un desorden metabólico de múltiples causas, caracterizado por hiperglucemia, que es el aumento de la glucosa en sangre crónica, con trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, a causa de los defectos de secreción y acción de la insulina o de ambos. Puede estar dado por la disminución de la secreción de insulina por el páncreas o la resistencia insulínica, que seguro han escuchado hablar, que es la poca capacidad que tiene la célula de captar insulina y a su vez de poder entrar esa glucosa a la célula. Más de 420 millones de personas tienen diabetes en el mundo. Es un problema de salud a nivel mundial. Se puede decir que con esta cifra pudiera ser casi una pandemia. Se habla la pandemia del siglo XXI de la hiperdiabetes, hipertensión, diabetes y obesidad por el aumento acelerado en los últimos años de las cifras de pacientes enfermos de estas patologías. Esta cifra se ha cuadriplicado desde 1980 y de acuerdo con las previsiones superará los 500 millones a fin de la presente década. El incremento de la prevalencia de la diabetes es en gran medida consecuencia de mayores niveles de obesidad como factor de riesgo de inactividad física. Por ejemplo, entre el año 75 y 2016 a nivel mundial la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los niños y adolescentes de 5 a 19 años pasó de 4% a 18%. Casi se cuadriplicó y más la cantidad de pacientes con estas enfermedades que a su vez son factores de riesgo de la diabetes mellitus. Las defunciones por diabetes ha aumentado en un 70% entre el 2000 y 2019, o sea, solamente en 20 años aumentó en un 70%. De acuerdo con el estudio realizado recientemente, hay varios estudios que se publicaron, la pandemia de COVID ha ocasionado interrupciones parciales o totales en los servicios de atención. Lo hemos visto, no solamente en los servicios de atención, sino también en otros servicios, no sé, los niños no van a las escuelas, algunos trabajos cerrados, la recesión económica en algunos países y también el poco acceso a los servicios de salud, ya sea por transportación o porque tenemos muchos médicos puestos o unidades de cuidados dispuestas para la atención de pacientes COVID. Y bueno, nada, eso tuvo una interrupción en el 62% de los 194 miembros de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido una afectación importante. ¿Cómo se clasifica la diabetes mellitus? Bueno, la diabetes mellitus, algunos han oído hablar que encontramos que tenemos un paciente diabético tipo 1 y diabético tipo 2. Bueno, esa clasificación, la diabetes tipo 1, se da en pacientes jóvenes, en edades pediátricas, o sea, debutan a edades tempranas, y se debe a un desgaste a que el páncreas no secreta la cantidad suficiente de insulina. Hay una disminución de la cantidad de insulina por parte del páncreas y esa es la fisiopatología. Pero ¿cómo se presenta el cuadro clínico en un paciente? Un paciente joven, sobre todo en edades pediátricas, que debuta con altas cifras de glicemia. El tratamiento, en este caso la diabetes tipo 1, siempre es insulino dependiente, siempre va a depender de insulina para el resto de la vida, y no así, por ejemplo, el diabético tipo 2, que son pacientes que debutan aproximadamente después de los 30, 40 años, son pacientes que tienen factores de riesgo como obesidad, sedentarismo y antecedentes familiares de tener papá, mamá y abuelos diabéticos tipo 2, y estos pacientes, cuando debutan con cifras altas de glicemia, comienzan con una escala de tratamientos y lo que todos conocemos, por ejemplo, son los pacientes que usan tratamiento oral, que pueden ser tabletas seguro como la metformina, que es muy conocida, glibenclamida, el diabetón, el glimepiride, y son hipoglucemiantes orales. Y no necesariamente recurren a la insulina. Sí recurren cuando no hay un control metabólico estable después de tantos años de evolución de la enfermedad, terminan siempre usando también, además, la insulina. Conocemos también otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se da por un periodo transitorio de la gestación donde existe cierta resistencia insulínica y la paciente embarazada debuta con cifras altas de glicemia. Se diagnostica después de las 20 semanas y se trata siempre con insulina. Estamos hablando de tratamiento farmacológico. Después vamos a ver que existen otros escalones antes de llegar al tratamiento farmacológico, no escalones, sino que son otras aristas del tratamiento, además
tan importante como tratamiento farmacológico. Y existen otros tipos específicos de diabetes que son de múltiples causas. Poner un ejemplo como la diabetes insípida y también las enfermedades congénitas que dentro de su cuadro clínico aparecen las cifras altas de glicemia. La diabetes mellitus gestacional constituye el cuarto grupo de diabetes. Ocurre entre el 1 y el 14% de todas las gestaciones, depende de la población estudiada y se relaciona con un aumento de la movilidad y mortalidad perinatal. El signo más evidente en las diabetes gestacionales es la macrosomía fetal, o los bebés que pesan por encima de 4.000 gramos. Dan niños gorditos y eso es lindo tener un niño gordito, sin embargo, eso es producto de las cifras altas de glicemia durante la diabetes gestacional. Y la otra cara, por ejemplo, la muerte fetal tardía está en gran medida se debe también por pacientes diabéticas, por diabetes gestacional, se puede morir el feto y es muy común. De hecho, una de las primeras causas de la muerte fetal tardía es la diabetes gestacional. Se define, por supuesto, como la alteración de metabolismo de hidratos de carbono de severidad variable que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo después de las 20 semanas, se aplica insulina, se requiere o no, y si la alteración persiste después del embarazo. Hay un protocolo para después que la paciente, después que nació el bebé, la paciente, hay un protocolo para seguirla, hacer el seguimiento y ver si definitivamente fue un proceso que ocurrió solamente durante el embarazo o la paciente se va a declarar después del embarazo definitivamente diabética. Bueno, el cuadro clínico. El cuadro clínico de la diabetes tiene una triada que es poliuria, polidipsia y polifagia. La poliuria es el aumento del volumen urinario. O sea, el paciente orina mucho, se queja de que va mucho al baño, con mucha frecuencia. Polidipsia es la sensación de sed, que toma mucha agua. Y la polifagia es el aumento del apetito. Son las 3 P, para que nunca se lo olvide. Poliuria, polidipsia y polifagia. Y hay una cuarta P, que es la pérdida de peso. En muchas ocasiones el paciente es obeso y está en sobrepeso y viene con pérdida de peso. Es importante, el paciente cuando llega a consulta y se queja de esto, de que orina mucho, de que tiene sed, de que tiene hambre, generalmente el paciente ha perdido peso. Y yo en la práctica médica lo he visto con mucha frecuencia, donde los pacientes dicen, sí, médico, he bajado mucho de peso. Le pregunto cuánto más o menos, me dicen aproximadamente. Yo les pido, por ejemplo, les pido el DNI, el carnet de identidad, y si tiene la carita gordita y el paciente delante de mí, un paciente que ha adelgazado en gran medida. Desde el punto de vista de la fisiopatología, el aumento del volumen urinario se debe a que al aumentar la cifra de glicemia en sangre, esta tiene que ser excretada por el sistema renal. Se desborda al haber tanta glucosa que sale de más y esta arrastra consigo agua por un proceso osmótico. Arrastra agua hacia el exterior, hacia la formación de la orina y la acumulación en la vejiga, y por tanto el paciente orina mayor volumen de lo que antes venía orinando. Asimismo, si orinamos mucho, igual vamos a tener sed. Entonces el paciente va a tomar agua. Y el aumento del apetito está dado a que, independientemente que aumente la glucosa en sangre, eso es porque no está entrando la glucosa, que es fuente de energía, a la célula. Por lo tanto, de alguna manera un poco brusca, las células van a sentir hambre y de la misma manera vamos a sentir hambre nosotros, por tanto va a aumentar el apetito. Y a las células, por supuesto, no incorporar azúcar, va a hacer uso de otros metabolitos que producen energía y por tanto el paciente va a disminuir de peso. Más o menos esa es la fisiopatología de por qué en el cuadro clínico inicial los pacientes presentan esto: aumento del volumen urinario, aumento de la sensación de sed y aumento del apetito con la pérdida de peso. Son 4 P para no olvidarse nunca a la hora de interrogar un paciente: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, entre otras. O sea, hay otros signos en el cuadro clínico que son menores, pero
por ejemplo, la aparición de micosis cutánea es muy frecuente también en pacientes diabéticos, el intestino candidiásico, la dificultad de cicatrización de heridas también forma parte del cuadro clínico con que el paciente llega a consulta. Bueno, los criterios diagnósticos, ¿cuáles son? Son de laboratorio y acá se los pongo, se los explico, pero no es para que se lo aprendan de memoria, porque igual están en algunas tablas y los médicos a la hora de hacer el diagnóstico ya lo conocen. Y son estos: una hemoglobina glucosilada por encima de 6,5, una glicemia en ayunas por encima de 7 milimol por litro, una glicemia 2 horas postprandial mayor a 11,1, solo una toma y ya, ya es diagnóstico. Y bueno, el PTG oral es el consumo de 75 gramos de glucosa anhídrica disuelta en agua. Es lo que te dan a tomar como un agua azucarada cuando uno va a hacerse el estudio de PTG oral. Y bueno, como otro criterio es una glicemia en sangre mayor o igual a 11,1 en un paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis de hiperglicemia. Así se establece el diagnóstico. Un PTG por encima de 11,1, una muestra de sangre capilar por encima de 11,1 o una glicemia en ayunas por encima de 7. Existen también otros valores que no son estos, sino son un rango menor entre la normalidad y el caso positivo, que darse en ese rango estaríamos hablando de lo que se llama prediabetes, una predisposición al paciente para padecer diabetes mellitus. Bueno, acá, como les decía con anterioridad, este es el rango de prediabetes, es una glicemia en ayunas entre 5,6 y 6,9, y a 2 horas después de haberse tomado los 75 gramos de glucosa anhídrica disuelta en agua, el examen de PTG, que tenga una glicemia entre 7,8 y 11. Y por supuesto, como de tercer punto, una hemoglobina glucosilada entre 5,7 y 6,4, que al final esa es define muy bien el control metabólico del paciente, independientemente que podemos registrar cifras de glicemia en sangre capilar con varios días de antelación para ver si el paciente tiene control metabólico. Pero si el paciente en esa última semana hace la dieta que tiene que hacer, el control metabólico va bien, independientemente que se haya pasado un año comiendo todo tipo de azúcares. No así la hemoglobina glucosilada, que como el hematié tiene una vida media muy larga. Por tanto, el paciente, si la semana anterior comió mucho dulce, bueno, no la semana, pero no hubo un control metabólico durante el último mes, los últimos 3 meses, la hemoglobina glucosilada va a dar alta y por tanto ahí nos va a decir que el paciente no tiene buen control metabólico, a pesar de que nos quiera mentir y en la última semana, comer lo que debe comer. Bueno, hay ciertos factores de riesgo y nosotros como personal de salud tenemos que trabajar bajo estos factores de riesgo. O sea, ¿qué son los factores de riesgo? Son comportamientos, condiciones que se dan en la vida de los pacientes que conducen a que aparezca una enfermedad. Un factor de riesgo es ser obeso, porque conduce a la diabetes y también conduce a la hipertensión. Por tanto, es un factor de riesgo modificable y nosotros tenemos que hablar con los pacientes e intentar convencer para que cambien estilos de vida a más saludables, eviten el sedentarismo y estén en un rango óptimo de peso. El índice de masa corporal mayor a 25 o percentil 85 es factor de riesgo para diabetes, también es factor de riesgo para obesidad. Antecedentes familiares de primer y segundo grado, mamá, papá y abuelos diabéticos, también es un factor de riesgo para la diabetes, pero en este caso es un factor de riesgo que no es modificable, porque ya usted tiene la carga genética. Al tener la carga genética de diabetes y eres obeso, encima ya tienes 2 factores más para que aparezca la enfermedad. En este caso no es modificable. Antecedente obstétrico de diabetes gestacional, hijo mayor a 4.000 gramos de peso, y ahí yo también sumo la muerte fetal tardía, sin diagnóstico de diabetes gestacional. La hipertensión arterial también es factor de riesgo porque la misma tiene factores de riesgo que son comunes a la diabetes. Los triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro, el colesterol HDL mayor a 40 y el sedentarismo también es un factor de riesgo para la aparición de esta enfermedad.
entre estos que tenemos y otros también, nosotros como agentes de salud tenemos que actuar para los que se puedan modificar, poderlos modificar y entonces así poder ampliar más el tiempo de aparición de la enfermedad. Si la enfermedad de tener unos factores de riesgo, de ser sedentario, de ser obeso, aparece a los 40, si uno mantiene un buen estilo de vida, puede atrasar la aparición hasta los 60, 70 años, la aparición de la enfermedad, cuando tiene una alta carga genética como papá, mamá y abuelos diabéticos, que en este caso no es modificable. Esto es acá es un score, es un cuestionario que todos pueden hacer, todos los presentes los pueden hacer, por ahí yo les dejo también el link de donde consultarlo. Y este score no solamente lo pueden hacer ustedes, sino también se los pueden llevar a sus pacientes como agentes de salud y los pacientes los pueden contestar. Ahí hay varias preguntas y hay un puntaje, y en dependencia del puntaje, el riesgo es menor, intermedio o mayor. Ahí están las clasificaciones del riesgo de padecer diabetes mellitus y en base al riesgo sería bueno plantearse cambiar ciertos estilos de vida. Como pueden ver, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, en el hombre, por ejemplo, mayor a 94 y mayor a 101 a 105, estamos hablando del síndrome metabólico, por otro ejemplo. Sin embargo, el paciente con un buen estilo saludable de vida donde baje de peso disminuiría. En estos casos no acumularía puntos ni un índice de masa corporal mayor a 30, por ejemplo, o un perímetro de cintura por encima de 102 en el caso del hombre. Disminuiría los dos si baja de peso. Y por ejemplo, otros como realizar actividad física, con qué frecuencia se come las verduras. Arriba aparece, por ejemplo, la edad, que no es modificable, el sexo tampoco es modificable, pero hay otros factores de riesgo que sí son modificables, y en eso es lo que tiene que estar en nuestro discurso cuando hablemos con los pacientes. Aquí hay otras preguntas como si se mide la tensión arterial, si ha encontrado alguna vez niveles altos de glicemia, si tiene algunos miembros de la familia que padecen la enfermedad, algunos no son modificables y otros son factores que sí son modificables. Una vez que el paciente tiene diabetes, que está diagnosticado y que lleva varios años de evolución, ahora bien, quiero dejar, es importante que el paciente cuando se diagnostica con diabetes es un paciente que tiene que haber como promedio haber decursado con 10 años de enfermedad. Si usted lo diagnostican hoy a los 40 años con diabetes, no es que hoy usted sea diabético, sino que esa diabetes venía ya, venía con usted desde mucho antes y se habla quizás hasta de 10 años antes. Entonces, un paciente desde los 30 años ya era diabético. Y esa diabetes, ese azúcar elevada en sangre, tuvo tiempo para afectar cada uno de los órganos dianas que afecta esta enfermedad. Y recién a los 40 se diagnosticó. Por eso es importante hacerle ver a los pacientes de que tienen que cambiar los estilos de vida, porque aunque se diagnostiquen a los 40, ya tienen 10 años de afectación en sus órganos dianas. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en los pacientes? La retinopatía diabética, la nefropatía diabética, neuropatía diabética, la cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades vasculares periféricas. La neuropatía periférica y la enfermedad vascular periférica son los elementos fisiopatológicos que dan al traste con la aparición, por ejemplo, que hablamos con anterioridad del pie diabético, de la úlcera del pie diabético. El pie diabético, consecuencia de la asociación de uno o más de los siguientes componentes que son complicaciones de la diabetes, y podemos encontrar la neuropatía periférica. Y ahí, a grosso modo, explico por qué. El paciente va perdiendo sensibilidad. Las cifras altas de glicemia hacen que el paciente aparezca esta enfermedad que es neuropatía periférica y hace que pierda sensibilidad en el pie, entre otras. Y esto hace que si tiene algún daño en el pie, no es capaz de darse cuenta de que está pisando, por ejemplo, de que tiene una piedra en el zapato. Y el paciente no se da cuenta y todo el día transcurre su día con una piedra pequeña y eso le provoca una pequeña herida. Aparecen también las infecciones en la úlcera del pie diabético. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos, el aumento de la glicemia inmunodeprime al paciente. Y al estar inmunodeprimido es propicio el lugar para la aparición de
de infección. La enfermedad vascular periférica, porque la diabetes afecta a la microvasculatura periférica. Y entonces es al afectar la vasculatura, afecta también la irrigación sanguínea y por tanto, por ejemplo, la transportación, por ejemplo, de células blancas que intervienen en la defensa del organismo. Y por tanto también esto añade más a la aparición del pie diabético, el trauma y la alteración de la biomecánica del pie. El tratamiento de la diabetes se basa en estos 5 pilares. Y no es que uno va escalando de uno en uno cuando hablo mal, o sea, el mal ejemplo de los escalones terapéuticos. Estamos hablando de los escalones terapéuticos cuando nos referimos al tratamiento medicamentoso. Sin embargo, el tratamiento general tiene 5 pilares importantes que todos son igual de importantes, que es la educación terapéutica, la terapia nutricional, los ejercicios, el control metabólico y el consumo de los medicamentos, si así lo determina las cifras de glicemia. La educación terapéutica, bueno, aquí es asegurar que la persona con diabetes y sus familiares allegados reciban una adecuada educación como parte de su tratamiento y nos toca a nosotros como agentes sanitarios hacérselo llegar. Aumentar el conocimiento y desarrollar destrezas necesarias que pueden ser, por ponerle algunos ejemplos, yo les decía al inicio, de los pacientes que deben administrarse la insulina, y puede ser algo tan fácil como contar horarios y rotar y usar el pencil, que es el dispensador de insulinas con una rueda que determina la dosificación, hasta un poco más difícil la técnica, que es en cuanto a poder pinchar el bulbo de insulina y administrársela con una jeringuilla de 1 cc. Incluso, bueno, existen en muchos lugares las clínicas de día diabético, que son escuelas para pacientes diabéticos, que entre otras cosas les enseñan esto, y hoy en día está muy difundido el uso, por ejemplo, del glucómetro. También tenemos que enseñar a los pacientes a hacer uso adecuado del glucómetro. Sin embargo, cuando yo empecé a estudiar se usaba el BND cualitativo, y el BND cualitativo es una sustancia química que al contacto con la orina y al administrársele calor durante un tiempo determinado, que así lo recogen, lo recoge la indicación, da un color, y en dependencia del color es un rango de glucosuria o glucosa en orina, y es un indicador de la glucosa en sangre. Y hay algo tan sencillo como hacerse una glicemia. Imagínense cuán difícil que es un paciente de manera casera puede hacer una reacción de Benedict, que no es más que la oxidación de iones de cobre presente en esta sustancia, y da una tonalidad, y en dependencia de la interpretación de esa tonalidad, así es la cantidad de azúcar en orina, y por tanto se corresponde con la cantidad de azúcar en sangre. Y hasta ahí teníamos nosotros que enseñar a los pacientes a hacer ese tipo de determinación en orina. También, bueno, contribuir a mejorar la calidad de vida mediante las charlas, los cara a cara que tenemos, y las entrevistas, las diferentes técnicas de comunicación que tenemos nosotros, el personal de salud. La educación terapéutica es un proceso continuo y sistemático integrado al cuidado dirigido a ayudar a las personas y sus familias a cooperar con el proveedor de salud en la mejoría de la calidad de vida. No es un añadido a tratamiento, sino que es parte del mismo y aporta valor a toda la terapia. Es un proceso necesario para asegurar la calidad de tratamiento. Se dirige a formar, convencer, motivar y fortalecer a las personas para que participen activamente de su tratamiento. Aprender a acoplar las posibles limitaciones de su enfermedad y su actividad diaria, y sean competentes para afrontar el día a día. Los pacientes, cuando van a consulta, generalmente van acompañados de familiares. Y si son pacientes, por ejemplo, diabéticos tipo 2 que debutan con edades a la tercera edad, casi siempre van a ir con familiares, ya sea quizá con su cónyuge, que es más joven, o con los hijos o nietos, y nosotros también tenemos que enseñarle a los hijos y nietos cómo manejar a este familiar diabético a partir de hoy, qué puede y qué no puede hacer.
La dieta, hay guías. Para esto existen guías que tienen los nutricionistas, que tienen los especialistas en endocrinología, que también en caso de Cuba también son los que pautan las dietas, o los nutricionistas también pautan las dietas de pacientes diabéticos. Básicamente estas dietas dependen del peso del paciente y de la actividad física que hace, se calcula la dieta y se distribuye. Básicamente la distribución siempre es la misma en mayor o menor porción de acuerdo al peso del paciente, a la condición física y a lo que realiza. O sea, una gestante diabética no tiene el mismo tratamiento que una mujer que no está gestando. Por poner un ejemplo, un adolescente no tiene el mismo tratamiento, perdón, la misma dieta que un paciente adulto, aunque esté empezando lo mismo, por ponerle algunos ejemplos. Por lo tanto, la dieta es algo muy específica. No empiecen a hacer dietas que le dieron otras personas porque cada dieta es especial para cada tipo de paciente. Pero todas estas sí tienen patrones comunes, que es la distribución entre hidratos de carbono, proteínas y grasas, que es esta, entre un 50 y 60 de hidratos de carbono, en un 15 a 20 proteínas y no exceder de un 30% de grasa. Acá tienen los valores de índice de masa corporal, el estado nutricional y el cálculo de la dieta de kilocalorías por kilo de peso adecuado. Esta es la pirámide nutricional que a la hora de dar estas charlas de nutrición a los pacientes, y no solamente a los pacientes diabéticos, sino al resto de los pacientes, tenemos que acercarle la pirámide nutricional donde podemos consumir en gran medida aquellas cosas que están en la base de la pirámide y en menor medida lo que está en la puntita de la pirámide, ahí en el vértice de la pirámide, que podemos encontrar, por ejemplo, los dulces y la mantequilla, por poner algún ejemplo. Luego vamos descendiendo, las carnes están, la leche, huevo, pollo, pescado, la verdura en mayor medida, y también en una base más grande según la actividad física, el consumo de carbohidratos sencillos o carbohidratos complejos. Yo normalmente les sugiero a los pacientes cambiar las porciones de carbohidratos sencillos por la de carbohidratos complejos. Por ejemplo, como puede ser la papa, que es un carbohidrato complejo, perdón. Y disminuir, por ejemplo, el consumo de pan y de pastas. Y bueno, nada, más a la base, y esta es una de las últimas versiones de la pirámide, que es la actividad física, el equilibrio emocional, el balance energético y bueno, tomar agua, que es la base de toda pirámide. El ejercicio físico, también como la dieta, tiene que adecuarse a cada uno de los pacientes y a las comorbilidades que tengan, porque no es lo mismo el ejercicio que se le manda a un paciente obeso que es diabético a un paciente obeso que es diabético y cardiópata. Es diferente. Algunos beneficios del ejercicio son disminuir la glicemia durante y después del ejercicio, aumentar la sensibilidad a la insulina, o sea, aumenta la afinidad a la insulina para que disminuir la resistencia insulínica, que la insulina pueda entrar a la célula y así ayudar a entrar la glucosa. Disminuir triglicéridos y colesterol LDL, aumentar el colesterol HDL, que es el bueno. Mejorar la hipertensión, o sea, disminuir las cifras de tensión arterial. Aumenta el gasto energético, contribuye a la pérdida de peso y de grasa y al mantenimiento de la masa corporal delgada. Mejora la función cardiovascular, el flujo cardiovascular, y por supuesto, desde el punto de vista psicológico, da una mayor sensación de bienestar y calidad de vida al paciente diabético. El médico de cualquier nivel de atención es quien debe indicar por escrito el plan de actividad física. Debe incluir aproximadamente 150 minutos semanales de ejercicio físico de intensidad moderada a intensa, de forma gradual y progresiva, de tipo aeróbica. En ausencia de contraindicaciones, como puede ser, por ejemplo, las comorbilidades, la hipertensión arterial, la retinopatía proliferativa activa o las complicaciones de la diabetes, se pueden indicar ejercicios de resistencia en algunos grupos musculares, como son brazos, hombros y piernas. Bueno, el control metabólico está dado por el monitoreo de la glicemia en sangre capilar con el glucómetro, que tenemos que mostrar al paciente cómo funciona. La adherencia a tratamiento farmacológico, que ya sea las tabletas orales en el caso de tipo 2,
o el uso de la insulina en pacientes de tipo 1 y tipo 2 y en la diabetes gestacional. Y bueno, asistir también a las consultas programadas con el médico general, el internista o el especialista en endocrinología. ¿Qué consejos tengo para el pie diabético? Bueno, los consejos que tengo es que acá tengo el concepto. Bueno, bien. Entre los consejos están, como decía el profesor Carlos, una revisión sistemática de los pies. El paciente diabético tienen que indicarle que todos los días después del baño tienen que revisarse los pies en busca de lesiones. ¿Y por qué? Y el paciente te va a preguntar, bueno, médico o al enfermero o al asistente de salud, ¿por qué me los tengo que revisar todos los días? Bueno, porque la diabetes, a medida que uno avanza con la enfermedad, el paciente pierde sensibilidad en los pies. Por tanto, usted no va a tener la capacidad de darse cuenta de que tiene una herida en el pie y debe revisárselo a diario para poder detectar visualmente cualquier daño en la piel que tenga y actuar en consecuencia. Aquí están algunos de los factores de riesgo de pie diabético, que el más importante es una diabetes con 10 años de evolución, historia previa de úlceras y amputaciones y deformidades en los pies, problemas ortopédicos, afectaciones oculares y renales. Eso significa que estamos hablando de la retinopatía diabética y la nefropatía diabética. Estamos hablando de una diabetes que ha avanzado en el tiempo, la edad avanzada del aislamiento, o sea, los pacientes que viven solos, que no tienen ayuda de sus familiares, el bajo nivel socioeconómico y el consumo de sustancias nocivas como alcohol y tabaco, además del sobrepeso. Al paciente, ¿qué tenemos que decirle? ¿Qué deben reconocer como algo anormal? Bueno, el dolor, la aparición de ampollas en el pie, porque a veces las úlceras del pie diabético aparecen a punto de partida de una lesión de una ampolla del calzado. Las úlceras, las uñas enterradas, por tanto es importante hacer el corte recto de la uña. Los cambios de coloración en la piel, que pueden ser signos de compresión antes de salir úlceras y ampollas. Los cuerpos extraños dentro de los calzados que están, los calzados cerrados y los abiertos, peor todavía porque pueden entrar así pequeñas piedrecillas o vidrios o cualquier cosita y puede provocar una lesión. ¿Qué cuidados tenemos que seguir? Además de la inspección diaria de ambos pies, bueno, lavar diariamente los pies con agua y jabón neutro y secar muy bien para evitar así la aparición, por ejemplo, de intestino candidiásico entre los dedos de los pies y pueden dar al traste con una infección y la aparición de lesiones ulcerativas. Es un calzado adecuado, que sea suave, flexible, de punta amplia, sin costuras que lastimen el pie del paciente. No caminar descalzos ni con calzado abierto en la calle. Y bueno, antes de usar el calzado hay que revisar que no tengan costuras ni que tampoco tengan cuerpos extraños dentro. Y bueno, cortar las uñas de forma recta. Evitar manipular uno mismo los pies o cortarse o desenterrarse las uñas, sino acudir al especialista, que es el podólogo, para que haga el tratamiento y corte el excedente, o sea, los callos, no sé cómo le dicen acá, y las uñas de los pies. Mantenerte hidratados los pies con cremas humectantes, cambiar el calcetín, usar generalmente blancos para así darse cuenta ante algún sangrado el, que manche las medias y bueno, vigilar los cambios de temperatura. Como conclusión, bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad que puede estar presente 10 años antes, como decían, de ser diagnosticada, por lo que resulta esencial para su prevención la práctica de ejercicio físico, la dieta adecuada, pilares de la prevención, además de muchas otras enfermedades. Es importante en el caso de los pacientes que padecen esta enfermedad, el conocimiento para el autocuidado y la prevención de las complicaciones. Acá le dejo unos enlaces de información acerca de la diabetes, acerca del pie diabético y bueno, una de las últimas cosas que en su página la Organización Panamericana de la Salud ha publicado acerca de la diabetes con motivo de conmemorarse el 14 de noviembre último, el Día Mundial de la Diabetes. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.
¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha bien. Yo tengo preguntas porque a mí me da muchísima curiosidad todo lo que es el área de la salud, pero le tengo como miedo en general. Mis experiencias no han sido en general gratas, entonces trato de escaparle como a ir al médico, y más ahora con la pandemia, digo. Para hacer una especie de resumen, los primeros indicios de decir, bueno, tengo que ir al médico, a un endocrinólogo o a un profesional específico, es lo que decías, William, de la sed, el aumento Las cuatro P. las 4. Ese es el primer, digamos, una persona que tiene una leve sospecha de que algo extraño está pasando, ese podría ser. Generalmente cuando ocurren estos síntomas de poliuria, polidipsia y polifagia, el paciente tiene que tener altas cifras de glicemia. Lo primero, cuando uno conversa con el paciente y lo interroga ante cualquier enfermedad, o el médico de familia o el enfermero tiene que recoger los antecedentes patológicos personales y familiares. Es una alerta roja para cada uno de nosotros si tenemos familiares de primer y segundo grado que padecen esta enfermedad, diabetes mellitus. Por tanto, eso exige de nosotros cambiar estilos de vida para que esta enfermedad no aparezca a edades tempranas, sino que aparezca, porque los pacientes que tienen mamá y papá diabéticos, indefectiblemente tarde o temprano van a padecer la enfermedad. Por tanto, es importante que tengan estilos de vida saludables para que esta enfermedad aparezca ya, digamos, a los 70 o los 70 años, ¿sí? Ahora bien, es un bombillo rojo tener estos antecedentes patológicos familiares. Y al aparecer este cuadro clínico de poliuria, polidipsia y polifagia, ya el paciente tiene que tener varios años ya de cursando la enfermedad y bien en el último mes mal control metabólico para tener cifras tan altas de glicemia, porque esto, como le estaba explicando, para que aparezcan estos síntomas, por ejemplo, tiene que aumentar la glicemia en sangre y tienes que orinar azúcar, glucosa. Tiene que tener una glucosuria. Y al existir una glucosuria que arrastre agua, que tomes agua, tiene que existir una cifra importante de glicemia en sangre, ¿sí? No estamos hablando de tener 6,6, ¿sí? Estamos hablando de cifras altas. Y ahí aparece, por ejemplo, estos síntomas. Pero muchos de los pacientes, por ejemplo, lo que van es por pérdida de peso. Médico, vengo a verlo porque he perdido peso en los últimos 2 meses, he perdido 10, 15 libras y me siento cansado y estoy tomando y siento mucha sed y me levanto por la noche a orinar muchísimo. Y tengo esta herida que la tengo hace 2 semanas y no se me cura la herida, ¿sí? Esos son síntomas con que los pacientes van a ir a consulta. Y les digo, no solamente van a ir a consulta médica, sino van a ir a consulta con los enfermeros y con los agentes de la salud, porque en cuestiones de salud de esta población que tenemos, que es tan preguntona, no diferencian entre médicos, enfermeros y agentes de salud. Así que a cualquier enfermero en algún momento le van a enseñar una placa, le van a enseñar unos exámenes de laboratorio y uno más o menos tiene que tener cierto conocimiento para poder orientar al paciente. Por tanto, es muy común que en cualquier fiesta de momento te digan, no, porque yo soy enfermero y te suelten cualquier pregunta médica, ¿sí? Entonces uno tiene que saber orientar a los pacientes, porque tenemos pacientes a nuestro cuidado y los acompañantes terapéuticos, si bien no van a establecer el diagnóstico, porque el diagnóstico es eminentemente clínico y médico, si bien tienen que trabajar para retrasar las apariciones de estas complicaciones o de estar presentes, poder detectarlas de manera temprana para que tanto médicos y enfermeras puedan orientar en el tratamiento de que al final lo van a cumplir los enfermeros y también lo van a cumplir los asistentes sanitarios y los mismos pacientes sobre sí. Lo que pasa es que generalmente en muchas ocasiones, como ya hay, como hay acceso a la salud, lo que se hace es que muchas veces los pacientes, el DU es un examen de rutina de laboratorio con cifras altas de glicemia. Generalmente así nos llegan a consulta. Luego entonces, estableciendo las cifras de acuerdo con el rango diagnóstico, podemos de una diagnosticar o de manera complementaria poder indicar la prueba de tolerancia a la glucosa, el PTG, y la hemoglobina glucosilada para establecer el diagnóstico siempre que esta cifra en sangre periférica no fue concluyente.
se vuelven a hacer esos exámenes y el paciente definitivamente se diagnostica como diabetes o como prediabetes, pero ya con una glucosa alterada hay un bombillo rojo. Bien, gracias, William. Tengo unas preguntas que están acá en el chat. Las digo, después no sé quién de los dos la responde, pero Gustavo Maidana, hola Gus, pregunta, en el caso de la diabetes infantil, ¿hay alguna manera de evitar tantos pinchazos en niños y niñas insulino dependientes? Bueno, existen, hay bombas de insulina. Yo realmente no la he visto. Eso a Cuba no ha llegado todavía. Definitivamente tenemos que todavía vivir inyectando a los niños con agujas, de estas agujitas de un cc, que me parece que ya hasta este momento sí ha llegado para edades pediátricas tempranas los pencil, que son como lápices que dosifican no sé el nombre porque nunca trabajé con ellos, no trabajé con niños tan pequeños, generalmente trabajaba con adultos, a los adultos sí o sí les tocaba la jeringuilla de un cc y ponerse la insulina en dependencia de la cantidad y los días, ya sea antes de desayuno, almuerzo y comida, o los tipo 2 veces al día, insulina rápida y lenta. Pero sí existe, o sea, yo sí he visto, por ejemplo, dosificadores que se pegan, así mismo como es el caso de algunos que también se pegan y monitorean los niveles de glicemia a medida que avanza el día en tiempo real. También existen estos equipos que también dosifican la insulina en la medida que también detectan la cantidad de glicemia en sangre. O sea, no es una pauta rígida, sino que también modifican las dosificaciones, pero sí existe. Ahora, en el sistema de salud argentino, si está, no sé, no tengo la respuesta. No sé si el profe Carlos lo ha visto. No, lo que yo quiero agregar es que en el tratamiento con inyectables, subcutáneo en este caso, para los niños existen unos dispositivos que son unos apósitos de analgésico liberación prolongada que se pueden colocar y que entonces de esta manera se prepara el sitio de colocación y de inyección de manera tal que no sea doloroso, porque sobre la piel, en el tegumento, existen unos receptores específicos del dolor que se llaman nociceptores. Los nociceptores son los que detectan la presencia de un estímulo doloroso, tal que entonces si tuvieran entonces acceso a ese apósito que tiene el contenido analgésico que se libera en forma prolongada y que se absorbe en esa superficie, prepara el sitio de inyección para evitar el dolor. De todos modos, quiero decir que hay un mito sobre lo que es el inyectable, más allá de que obviamente no es lo mismo un inyectable subcutáneo que un inyectable intramuscular por el calibre del tamaño de la aguja, la longitud y el calibre, claramente, por las características. Y además hay un ángulo de inclinación en el que se utiliza para la colocación, y es importante tener en cuenta entonces que la colocación de insulina está arreglada, es decir, tiene un horario preestablecido, preprandial o postprandial, de acuerdo al momento de antes o después de la alimentación, en el que se hace el control y en el que los valores determinan la necesidad del tratamiento con determinada dosis. No es que se utiliza en forma frecuente, porque entonces estaríamos en un niño que tiene un metabolismo que no está controlado, que no se puede regular. Entonces, en ese caso, requiriera entonces una internación para hacer un monitoreo glucémico y después tener un alta en el que pueda tener una vida saludable, porque convivir con una enfermedad crónica como la diabetes no supone a priori decir que vamos a estar permanentemente, ¿sí?, con inyecciones o permanentemente con determinados tratamientos. Tenemos un tiempo específico en el que recibir el tratamiento. Por eso las inyecciones, si bien son vistas como un procedimiento traumático porque producen el dolor, por el hecho de que hay receptores que recepcionan e identifican el dolor, la realidad es que son necesarias porque es mayor el grado de complicación o de severidad que tiene la enfermedad en sí misma que la inyección subcutánea, que es transitoria dentro de una jornada de 24 horas del día. Entonces, realmente también entiendo que es una preocupación de los que son padres, porque al tener niños o familiares de esos niños, claramente identifican. Y también hay unas formas terapéuticas, y que obviamente esto tiene que ver con
el abordaje psicosocial del niño, donde a través del juego y actividades pueden, por ejemplo, entender y comprender y tomar conciencia de la enfermedad que están transitando y que les incurre en ese momento de su vida. Entonces, desde la educación infantil, en centros maternales, incluso en la primaria, está instaurada la necesidad de la educación para la salud. Entonces, es importante porque justamente, por ejemplo, y este sería otro tema, los niños desde jardín de infante aprenden RCP con un juego, con una música, están con un peluche y están practicando cómo reanimar ese... Entonces, también llevarlo al plano del contexto y el momento de aprendizaje que está viviendo ese niño, porque en realidad es el adulto el que lo vive con una mirada muy traumática al proceso. El niño lo que está sabiendo es que lo están ayudando, que lo están cuidando. Entonces, desde la contención psicoafectiva y emocional, creo que vamos a llegar a buen puerto y al destino de poder complementar la terapéutica. Así que lo que es el inyectable, como pregunta, sí sabemos que el cuerpo reconoce biológicamente la presencia de un estímulo doloroso, pero que es mínimo en torno al contexto de lo que es vivir con la enfermedad y sus complicaciones. ¿Sí? Básicamente eso. Sí, yo quería también añadir que en el caso en la práctica médica, por ejemplo, los diabéticos tipo 1, que son los insulino dependientes, los que se inyectan desde muy pequeños, porque ya que desde pequeños debutan con la enfermedad, resultan ser los pacientes más disciplinados. Ahora bien, yo sé que todos van a tener complicaciones a lo largo de la vida, y estos, aunque todo lo contrario, si pensamos con la lógica que comentaba, que mientras más años de enfermedad, más complicaciones van a tener, no es el caso, no es el caso. Los pacientes, por ejemplo, que al final tienen como complicación la nefropatía diabética y tienen que recurrir a diálisis para tratarse, y esta diálisis es causada por diabetes mellitus, ustedes se van a dar cuenta si trabajan en un servicio de hemodiálisis que en su mayoría son pacientes diabéticos tipo 2. Y no es porque las pastillas sean, o sea, las tabletas sean malas. Igual el mejor control se establece con insulina y no con tabletas. Sin embargo, los pacientes diabéticos tipo 1 tienen mucho más disciplina a la hora de administrarse el tratamiento que los pacientes tipo 2. No importa, se me olvidó la tableta, me la tomo mañana, no pasa nada. Me comí la mitad del cake y la mitad del pastel y tampoco pasa nada. Me tomo una pastilla, no, me tomo dos y de momento una hiperglicemia que lo tumba en el suelo, etcétera, etcétera. Y son pacientes poco disciplinados, además, que debutan de adultos, y cambiar estilos de vida de adultos es muy difícil. Por tanto, estos pacientes que son diabéticos tipo 1, que debutan en la infancia, que tienen quizás la carga de administrarse el medicamento, que el niño, por ejemplo, tiene que parar el momento de juego para administrarse el medicamento, y va a la playa, por ejemplo, y tiene que llevar el medicamento, y si es un horario, y tiene que además que comer en su horario, porque de ello depende de la administración de la insulina. Yo sí pienso que es una carga para él, pero depende de la familia, depende del personal sanitario y de las herramientas psicológicas que le ofrezcan al niño, le ofrezcan al adolescente para que salga adelante. Yo sí pienso de que todos de manera positiva reconocen la enfermedad y lo tratan en consecuencia, pero ustedes como personal sanitario, preocúpense más por los pacientes tipo 2 y cómo cambiar estilos de vida que con los pacientes tipo 1, porque los tipo 2 suelen ser mucho más indisciplinados. Y ahora bien, si el médico es quien diagnostica la enfermedad y cambia el tratamiento, son ustedes, enfermeros y personal sanitario, los que más tiempo están al lado de los pacientes. El médico llega, mira al paciente, en un pase de visita, 15 minutos cambió, chao, no te veo más hasta el día siguiente, y después son los enfermeros los que se tienen que quedar a pie de la cama, logrando convencer al paciente y cambiando estilos de vida para que los pacientes comprendan la enfermedad, manejen mejor y aplacen también la aparición de estas complicaciones de la diabetes mellitus. Sí. Bueno, hay otra pregunta por acá. Dice si puede presentar acidosis el paciente, que no tengo idea qué será. Y otra que sobre el nivel de glucemia, que es el de alerta, digamos, a partir de qué nivel se enciende la alerta.
Y sí, algo que ya más o menos fuiste contando, si alguien tipo 2 puede ser medicado vía oral solamente, o sí, eventualmente va a tener que acceder a inyectable. Bueno, la 5,6 glicemia en ayuna es la alerta, pero hay cifras para la glicemia en ayuna, hay cifras para la postprandial y hay cifras para el PTG oral, ¿sí? Igual, si usted tiene 6 de glicemia en ayuna, igual hay otros tratamientos, hay otros complementarios que confirman el diagnóstico, no significa que ya sea directamente paciente diabético, sino, por ejemplo, habría que hacer también una prueba de tolerancia a la glucosa oral, y esa quien la indica es el médico. Pero sí, la alerta, por ejemplo, sería esa 5.6 en ayuna. Definitivamente hay que hacer más complementarios o habría que recurrir a consulta médica. En el caso de los pacientes tipo 2, no directamente cuando el paciente debuta tipo 2, bueno, estaba hablando de la estaba hablando de la acidosis, sí, el paciente diabético tipo 1 generalmente debuta con acidosis metabólica, y el paciente tipo 2 debuta con coma hiperosmolar, pero bueno, las características clínicas son muy parecidas de estas dos entidades. Se da más esta acidosis en niños pequeños y en pacientes, por supuesto, que debutan muy tempranamente con diabetes tipo 1. El tratamiento en el paciente tipo 2, cuando llega a consulta, el tratamiento inicial es dependiendo de las cifras de glicemia. Pueden, por ejemplo, comenzar con cambios de estilos de vida, tratamiento no farmacológico, y el resto de los tratamientos, como es el uso, el hacer ejercicio, evitar el sedentarismo y consumo de una dieta adecuada, el paciente se ajusta. Sin embargo, si el paciente debuta con cifras muy altas de glicemia, en el caso de diabetes tipo 2, sí va a ser necesario el uso de la insulina. ¿Para qué? Primero, para compensar metabólicamente al paciente, y en segunda, para que ese páncreas, que está tan desgastado y está dando las últimas, tenga un tiempo de recuperación, y después de un tiempo prudencial de uso de la insulina, se rebaja al paciente al uso de las tabletas orales. El paciente tipo 2 generalmente toma tabletas, ya sea, por ejemplo, de metformina, que algunos la han visto y la han administrado a pacientes. Si estos pacientes, después del uso de la metformina, que puede ser hasta 4 metforminas, y de 500 miligramos, hay otra literatura que habla de 2 y 2 hasta 3.000 miligramos de metformina. Si rebasa esa cantidad, se puede asociar con algún otro hipoglucemiante que tenga otro mecanismo de acción, o si no, comenzar con el uso de la insulina, o sea, la asociación de tratamiento oral y tratamiento con insulina. Pero el paciente que usa insulina no. Si tú encuentras un paciente que usa insulina, uno no puede decir necesariamente que sea diabético tipo 1 o tipo 2, porque puede ser diabético tipo 2 que, dado el mal control metabólico, haya concluido o sea, de última, a usar definitivamente el tratamiento con insulina, que muchos se resisten a usarlo, pero al final se dan cuenta que debido a todas estas complicaciones tienen que terminar usando el tratamiento insulínico, que a la postre es el único que va a dar mejor control metabólico por encima de tratamiento oral. Bueno, no hay más preguntitas hoy. Me parece que han sido súper claros y la exposición ha sido muy completa. Yo que cero salud, aprendí un montón. Lo estuve viendo como medio de costado porque también me enteré hace muy poco que la diabetes también la pueden tener los animales grandes. Así que de repente me encontré con un cuadro de un gatito viejo de unos 13, 14 años que de repente estaba flaco, tenía mucha sed, comía mucho y resulta que tenía diabetes. Sí, también a nivel de la medicina veterinaria se estudian patologías endocrinas como por ejemplo tiroides, trastornos del crecimiento, trastornos madurativos, es decir, como son de una especie biológica que tienen características como mamíferos, también pueden tener determinadas enfermedades. También igual quería aclarar un detalle, porque si bien se hizo la pregunta de lo de la acidosis, no me interesa tanto profundizar desde el punto de vista de la química, pero sí aclarar
que eso representa un estado en el que se cambian condiciones químicas del medio interno, que es decir, la relación entre el líquido que está dentro de la célula y el que está por fuera de la célula, es decir, entre el intracelular y el extracelular, la célula tiene membrana y permite el movimiento y el pasaje de sustancias de un lado hacia el otro. Con lo cual, la concentración de determinados componentes que tienen una carga osmolar dentro de la célula o por fuera de la misma, puede producir un desequilibrio tal que se manifiesta como acidosis. Entonces, si tuviéramos mucho más componentes de hidrógeno, el hidrógeno, porque el agua está formada por H2O. La disociación del agua, y nuestro cuerpo está conformado en un porcentaje muy alto por agua, y nuestras células fundamentalmente tienen un líquido que es acuoso, entonces ese desequilibrio hídrico y de solutos produce esos cambios químicos que provocan características clínicas, como por ejemplo cambios en la velocidad de la respiración. Entonces, por ejemplo, la respiración del diabético se la conoce como respiración de Kussmaul. Entonces es una respiración forzada y agitada porque hiperventila, porque está tratando de generar ingreso de oxígeno, pero también porque tiene mucho dióxido de carbono para eliminar. Entonces, en ese intercambio se produce... La compensación metabólica es el aumento de la frecuencia respiratoria. Exacto, es un mecanismo de compensación, exacto. Entonces, son cuestiones que cuando llegan a la guardia, y bueno, esto dicho para los estudiantes que están aquí de la carrera de acompañantes terapéuticos, si ustedes están con una persona, un sujeto de atención, un niño o un adulto de cualquier edad en su domicilio o en el lugar donde lo estén acompañando y haciendo el trabajo en conjunto como asistencia y colaboración en el cuidado de su salud, ustedes tengan en cuenta ciertos signos de alarma. Por ejemplo, le va a cambiar el patrón de la movilidad, del patrón respiratorio, puede tener resequedad de la mucosa. Entonces son características que rápidamente te permiten dar cuenta de que, bueno, algo está pasando y sería necesario poder activar el sistema de emergencias médicas para pedir o la consulta a domicilio o trasladarlo a un centro de salud para poder hacerle la asistencia pertinente, ya que si pueda estar descompensándose, y una descompensación en domicilio sin el tratamiento en el momento puede ser crítica y compleja. Entonces, yo considero muy importante el trabajo de los acompañantes terapéuticos porque son un eslabón en la cadena del cuidado central, ya que tienen una responsabilidad muy importante en materia de detectar estos patrones de situación y, bueno, y activar y articular, porque son actores claves, tienen la capacidad de articular con todos, son los que van a orientar, facilitar. También tienen que acompañar a esa familia que se empieza a preocupar, se descompensó mi mamá, mi papá, mi hijo, y bueno, y de repente si debuta, no van a tener tratamiento en la casa, ni medicamentos, ni inyectables, ni en forma de comprimidos o tabletas. Van a tener el debut en vivo y en directo. Entonces, eso del patrón respiratorio es una característica, pero hay otras formas de manifestación. También saber que si tiene sobrepeso, que esa persona no hace actividad física, ustedes no tienen que esperar que pase un problema de salud, ya pueden instaurar medidas de apoyo. Es decir, pueden sugerir en ese entorno, porque tampoco hay que generar recetas terapéuticas. Es decir, vengo a la casa, soy el acompañante terapéutico y vengo a decirle que tiene que hacer esto, como la pauta, ¿no? Que todo lo que tiene que hacer, no. De a poco, progresivamente, desde la comunicación terapéutica, desde el diálogo, instaurar la necesidad de tomar ciertas conductas o hábitos que sean saludables, bueno, fomentando, ¿no? Ese tipo de medidas. Pero me parece importante aclarar que van a haber siempre muchas enfermedades o situaciones de salud a las que van a ir aprendiendo con el transcurso de la propia práctica, de la experiencia en sí misma, más que del contenido teórico que te tengas que acordar de la hidrólisis del agua o del receptor, del nociceptor. No. Acá son cosas concretas de la realidad que pueden ver, y yo sugiero siempre tener una lista de teléfonos, de sistemas de comunicación, con quien sepan a quién derivar, si tienen un médico de cabecera, si tiene obra social, si no la tiene, y si no tiene, a qué servicio de salud puedo acudir, si hay un centro de salud próximo al domicilio donde estoy alojado con esta persona, si tiene un familiar que se pueda responsabilizar para acompañar y para ayudar en la asistencia, porque obviamente que uno se empieza a preocupar y ese momento es trágico para la persona que está padeciendo un problema y para el que está acompañándolo, ¿no? Y para el que está tratando de ayudarlo. Entonces, hay un límite y hay una dinámica de la organización.
Entonces, yo les agradezco que estudien esa carrera como otras de las ciencias de la salud, y más que ciencias de la salud, son carreras que cuidan la vida, que tienen que ver con la vida, con lo humanístico. Entonces, fundamentalmente, lo tomo como un acto de valor social, un acto de valor humano, el hecho de poder ayudar al otro desde las herramientas que tengan, más allá del título que tengamos cada uno de nosotros, porque podés ser antropólogo y si tenés una persona en la calle que está con convulsiones, también lo vas a ayudar en la medida que tenés una actitud altruista y solidaria, que tratás de buscar ayuda para resolver esa situación o acompañar. Así que de mi parte era aclarar esto, agradecerles y obviamente quedamos a disposición para próximos encuentros o actividades que organicen, porque nos parece muy importante que sigan fomentando estos espacios y felicitamos al comité organizador y a todo el equipo de la Universidad Nacional de Almirante Brown, que realmente está haciendo un gran trabajo. Y que bueno, terminen muy bien el año y pasen unas lindas fiestas, porque seguramente en este tiempo ustedes van a estar trabajando con esa campaña de cierre de año. Hay un tip que le quiero dejar, y es que sí. Si bien aquellos que tengan pacientes a su cuidado, va a ser bien difícil que estén en el justo momento en que el paciente debuta. A ver, el paciente cuando debuta con diabetes no debuta de la noche a la mañana. O sea, no es una persona que debutó a las 2 horas de estar acá. No, es un paciente que va a tener estos síntomas en el transcurso de mucho tiempo, porque la pérdida de peso es de mucho tiempo. Ahora bien, caer en esto que mencionaba el profe Carlos, que es la acidosis o el coma hiperosmolar, si es una cuestión de horas, pero el paciente tiene que tener un deterioro de salud importante y tiene que decursar en el tiempo, y uno tiene que ser capaz de ver estos signos de alarma antes que el paciente llegue ahí. Ahora bien, lo que sí nos va a pasar es que vamos a tener pacientes diabéticos a nuestro cuidado y que vamos a tener que hacer las glicemias periódicas para el control metabólico. Cuando el paciente está descompensado y requiere asistencia médica, yo les digo que lo que nosotros hacemos, entre otras cosas, pero lo primero, el primer pilar siempre es hidratar al paciente y ponerle la insulina que corresponde, ya sea subcutánea o endovenosa. Ahora bien, lo que ustedes pueden hacer, siempre y cuando no existan contraindicaciones, como ponerle un ejemplo, la insuficiencia renal crónica, está contraindicado la ingesta de agua, por razones obvias de que el riñón no puede filtrar todo el agua que ingresa. Ahora bien, siempre que no existan restricciones de consumo de agua, siempre el primer pilar para el tratamiento de un paciente con hiperglicemia siempre va a ser la hidratación, y en este caso la hidratación oral. Así que la práctica les va a enseñar en qué momento actuar. Pero si bien tienen un paciente descompensado que requiere asistencia médica e internación, hay que comenzar siempre con el tratamiento, siempre que no esté contraindicado, con el tratamiento oral, que es la ingesta oral de agua. Ya cuando llegue al hospital, entonces ahí le administraremos Ringer, le administraremos solución salina o cualquier cristaloide por vía endovenosa, y bueno, asistiremos también con la insulina. Pero también tengan eso en cuenta, obsérvenlo, además que el paciente, si está consciente, te va a decir que siente sed, va a pedir agua, y también otro signo, como decía el profe Carlos, que se le va a resecar las mucosas y va a sentir, por ejemplo, la saliva espesa o que se le pega la boca. Eso es otro signo de deshidratación, y es este tipo de deshidratación que no es que como nosotros conocemos de la diarrea, sino es que es la descompensación hidromineral por la aparición ya casi a las puertas de estas complicaciones que estábamos comentando, como la acidosis, como el coma hiperosmolar. ¿Qué tal? Tengo una consulta. Sí. Con respecto a las personas que presentan resistencia a la insulina, ¿eso es como un pasito previo a que se desencadene la diabetes? ¿Puede ser? Eso es algo. Ajá, sí. Esa Diga. es la primera pregunta. La segunda es, si llegara a ser así, ¿esto es un factor que puede ser modificable? O sea, la resistencia a la insulina puede desaparecer, bueno, generando buenos hábitos alimenticios, de ejercicios y demás. Y ¿es un factor, digamos, la resistencia a la insulina que sí o sí determina la diabetes, o es algo que se puede controlar y evitar? Ok, la No sé si resistencia se entendió la pregunta.
Sí, ahí voy a intentar responder, si no me vuelves a preguntar. La resistencia insulínica es cuando nosotros hablamos de las causas de las enfermedades, desde el punto de vista fisiológico, lo que pasa dentro del cuerpo, hay múltiples causas para padecer diabetes. Y una de ellas es la resistencia insulínica. Es la no capacidad que tiene la célula de captar la insulina para, a través de la insulina, que es el transporte de la glucosa, ayudar a que esta glucosa pase del medio extracelular al medio intracelular, ¿ya? Entonces, esta es un mecanismo por el cual el paciente puede tener diabetes, ¿sí? La diabetes tipo 2 está dada por la resistencia insulínica, ¿sí? Ahora bien, hay otros factores que sí hacen que se agrave más este cuadro de resistencia insulínica, que es, por ejemplo, la obesidad. Los pacientes obesos, si tú tienes un grado de resistencia insulínica y subes de peso, va a aumentar la resistencia insulínica y no se traduce más en el aumento de insulina. Lo que se traduce es un aumento de la, por ejemplo, de la insulina circulante. Pero sí, haciendo ejercicio que favorece la circulación, favorece además que la célula capte con mayor facilidad la insulina. Si tienes un paciente que ya tiene resistencia insulínica, por supuesto que tiene un factor de riesgo importantísimo, o por decirle ya que está en la antesala en algún momento de padecer la enfermedad. Ahora bien, si tú tienes una resistencia insulínica ya diagnosticada y encima de eso te descuida, eres sedentario, obeso, comes lo que se te da la gana, bueno, imagínate. Ya ahí aumentan los niveles de glucosa porque no está determinada por la cantidad de insulina, sino que la célula no capta la insulina esa, y por tanto, si tú comes y comes y comes, hace que aumente la cantidad de glucosa en sangre y no la que entra, ya que esa insulina no sirve. O sea, no es que no sirva, sino es que la célula no puede captar esa insulina que está en demasía también circulando junto a la cantidad de glucosa que también está circulando. Y por tanto, la diabetes no está dada precisamente solamente por la resistencia insulínica, sino por la cantidad de glucosa que tú consumes. Y no en un día, sino estamos hablando de un estilo de vida a través de los años. Ok, gracias. Y uno de los factores, bueno, uno de los síntomas físicos con los que uno se puede dar cuenta que tiene ya resistencia a la insulina son esas manchas negras que se hacen en el cuello, en las axilas, Sí, la acantosis nigris está asociada a la resistencia insulínica y también está asociado a la diabetes tipo 2 con el componente este de resistencia insulínica. Bueno, muchísimas gracias. Y hay medicamentos que también hay medicamentos que ayudan a la asociación de la membrana celular y la insulina, y favorecer también el paso de la insulina como mecanismo de acción. Y ayuda también el tratamiento, o sea, es un tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2. Pero importante, ya sabes, uno tiene la resistencia insulínica, las tienes todas de que te toque. Sin embargo, empujas más si hay sedentarismo, si hay obesidad y si hay malos estilos dietéticos. Sí, y como gran recomendación a todo este encuentro, sugiero que tengamos como pauta continua y anual el chequeo anual de salud como un mecanismo de control para nosotros y para nuestras familias, desde ya promoviendo la salud y el bienestar y la calidad de vida. Y si en esos estudios se detecta algún resultado que no está dentro de los parámetros esperados, volver a la consulta para chequearlos nuevamente, y en el caso de que efectivamente demuestre un criterio de riesgo, se asumirá el tratamiento, la terapéutica necesaria. Pero a priori tengan en cuenta esto. Y también que ustedes comenten, como leía recién en el chat, que hay antecedentes heredofamiliares, como decían mi abuelo, mi papá, bueno, toda esa genealogía, lo que sería para nosotros el familiograma, se considera importante. Nosotros en el servicio de salud de atención primaria, es decir, hay que darle mucha importancia al área de la consulta en la atención primaria, es decir, en los centros de atención primaria de la salud, los SIC, los centros integradores comunitarios, en los que podemos contar con las primeras consultas, y obviamente allí comentar que, bueno, tenemos mi madre, mi padre, mis hermanos, bueno, toda la línea familiar que estimen de referencia para armar la estructura de la biografía, es decir, la historia de vida de salud de esa persona, para poder contextualizar de manera tal que si es requiriente también a estudiar a su padre, porque puede ser
que tenga diabetes, pero le van a preguntar, ¿su papá es diabético? Sí. ¿Y está controlado y medicado y bajo distinta terapéutica? No. Entonces es una diabetes que corre mucho más riesgo que aquel que tiene una situación diabética controlada, bajo tratamiento y con acompañamiento profesional y social, ¿no? Así que es importante entonces instaurar en estas líneas de promoción de la salud y del bienestar el control anual de salud para todos y todas, y bueno, por supuesto, si tienen algún otro criterio o observación que estiman de interés, manifestarlo oportunamente para poder hacer ese acompañamiento. Así que me parece importante este mensaje. Había un comentario acerca de que dice que hay una persona que escribió que dice que mi papá es diabético y es una lucha. Yo les cuento que mi mamá es diabética. O sea, yo lo que voy a contar en este momento no es ni para que lo graben ni para que se lo digan a los pacientes. O sea, esto es completamente, va en contra a toda ética y raya lo éticamente correcto. Pero mi mamá es diabética y después de tanta lucha hay un dicho que dice que en casa del herrero cuchillo de palo. O sea, hacen lo que le da la gana para tener un médico en casa. Hasta un buen día que yo le enseñé imágenes de pie diabético y le dije, mira, esto es un pie diabético, esto es un pie... Bueno, se horrorizó, a la tercera foto no quiso verla más y a partir de ahí sí logró conciencia de controlar. Además, las veces que se ha descontrolado, le he dicho, te voy a poner insulina. Y no sé qué más. Bueno, así yo he logrado que haya cierto control por parte de ella. Yo sé que es muy difícil, pero al menos así lo hice yo, no lo recomiendo, con los pacientes no lo hagan así. Ahora bien, lo que sí les digo, si están asistiendo a una clase de pacientes diabéticos y en dependencia de la edad, sí es importante poder mostrarles este tipo de complicaciones. O sea, no lo van a hacer con niños pequeños, por supuesto, pero sí con pacientes adultos que debutan, que son muy difíciles cambiar los estilos de vida, sí le pueden decir, estas son las complicaciones, aquí hay imágenes de las complicaciones, la ceguera por diabetes existe, te puedes quedar ciego, puedes perder la vista, y estas cosas también son importantes, de cierta manera, con mucho tacto, eso después que ustedes hagan un buen diagnóstico de grupo, no hacerlo quizás en grupo, quizás hacerlo en charla directa, en un cara a cara, cuando ya uno conoce, y eso también lo propicia mucho la medicina familiar, porque la medicina familiar es la medicina donde tú ya conoces al paciente, donde tú ya conoces la familia y donde el médico y los agentes de salud, el equipo básico de salud, en este caso el médico y la enfermera de la familia, pasan a ser parte de la familia y a conocer cada uno. Y eso nos da a nosotros la posibilidad de poder hablar de manera más directa con algunos pacientes. Ya le digo, raya lo ético, pero a veces ante estos pacientes que son muy indisciplinados, al menos a mí me ha resultado decir, mira, vas a terminar así, y es necesario que cambies tus estilos de vida. Y se le ofrece este tipo de información y los pacientes son capaces de concientizar por lo que están pasando y cambian. Bueno, no fue ético, pero fue pedagógico, quizás, didáctico para tu mamá. Bueno, no queremos sacarle más tiempo, ya llevamos un buen ratito de exposición de esta manera virtual, que bueno, por lo menos nos acerca. Desde la UNAV queremos nuevamente agradecer su predisposición. Esta charla iba a ser la semana pasada, no se pudo hacer, la pudimos concretar ahora esta semana. El espacio nuevamente está abierto para lo que quieran hacer con la universidad. Para que se acerquen, para que conozcan también las carreras que hay, los estudiantes que se interesan mucho por participar de las charlas. Así que les agradecemos mucho y estamos en contacto para nuevos espacios. Les agradecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pasen buenas jornadas. Un gusto. Gracias. Chao.